Ahí está. No recuerdo, acá llega. Tengo que configurar Zoom, que no lo tengo configurado. Un segundo. Sí, dale tranquilo que vamos bien. Voy- Me tengo que volver a sumar a la meeting porque tengo que cambiar algunas configuraciones de Zoom. Ahora me sumo. Dale, acá no. Ahí está. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Sí. Afirmativo. Muy bien. Entonces, Perfecto. si están todos de acuerdo, podemos largar. ¿Eh? Yo sí, por mi lado sí, perfecto. Muy bien. Bueno, si querés arrancar, Dale, nomás, dale. Sergio. Dale. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy justo ahora vi una noticia de que se han alineado los planetas, así que se han alineado los planetas para que rinda esta tesis. Eh, bueno, un poco más que nada, esta tesis se originó más que nada de una experiencia laboral que tuve en una experiencia anterior, en la que desarrollé un gestor de vulnerabilidades integrado con herramientas comerciales. Un poco y motivado con esta idea, yo le comenté a Juan, que es mi tutor, de hacer este trabajo y él me propuso hacerlo con herramientas open source. En esas herramientas, ahí me mencionó unas herramientas que se llaman una Secure Code Box y otra Defect Dojo yo ya la conocí un poco. Y bueno, y empecé a investigar y ahí fue como que nació un poco esta tesis de la gestión de las vulnerabilidades de manera efectiva. Bien, entonces, a ver, ahí está. Bueno, para comprender un poco el enfoque de esta investigación, es como fundamental entender primeramente qué es una vulnerabilidad. Bien. Eh, por vulnerabilidad entendemos que es como una debilidad o un fallo en un sistema o en una aplicación que puede ser explotada por un atacante y puede comprometer la seguridad de la aplicación o del sistema. Bien. Entonces, la gestión de vulnerabilidades se centra en identificar, en evaluar, tratar y mitigar estas debilidades en un sistema informático. Y bueno, este trabajo se va a centrar en la gestión de las vulnerabilidades en las aplicaciones o sistemas informáticos. Bien, esta gestión de las vulnerabilidades es un componente fundamental dentro de la seguridad de la información, ya que busca proteger un poco, bueno, los principios básicos de la seguridad, que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los datos. Así reduciendo un poco los riesgos asociados a falla y amenaza. Eh, en conjunto, todo esto va a fortalecer no solo la seguridad organizacional, sino también que permiten como una respuesta proactiva ante posibles ataques y bueno, entonces, y así permitiendo un poco eh, que con la gestión de la vulnerabilidad se mejore la seguridad dentro de una organización. Bien, dentro de lo que podemos mencionar que es importante dentro de la gestión de las vulnerabilidades, ahí está el tema de detectar las vulnerabilidades antes de que sean explotadas, priorizarlas según el impacto y la criticidad, tratar las vulnerabilidades de manera eficiente, centralizar la gestión para un mayor control. Este es un punto que no está mencionado en mucha bibliografía, pero es un punto para mí importante y bueno, reducir los falsos positivos y alertas innecesarias. Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? Básicamente vamos a ir por dos puntos importantes. Uno, establecer los lineamientos básicos para la gestión de vulnerabilidades en las organizaciones. Entonces vamos a ir hablando un poco de los objetivos de negocio,
políticas, procedimientos y controles dentro del ciclo de vida y desarrollo del software. Y después vamos a hablar sobre, vamos a crear un laboratorio para en el cual vamos a simular o vamos a tener un gestor de vulnerabilidades. Esto lo vamos a hacer con herramientas como Defectoyo, Secure Code Box, y vamos a integrar también algunas herramientas de seguridad, SAST y DAST, que después ahí se las voy a ir mencionando. Para poder hacer este camino y poder mostrarle todo esto, un poco creé como este path, que es un poco es el índice de que lo que vamos a ir haciendo. Básicamente tenemos un poco lo que es un baseline de seguridad, después trabajar lo que sería un ambiente de SecOps, hablar un poco sobre las herramientas y después un poco el laboratorio en sí. Por último, vamos a hablar de las conclusiones y todos los aportes que tiene este trabajo. Bien, entonces para empezar con un baseline de seguridad es importante cuando estamos trabajando en una organización entender el contexto empresarial. Por ejemplo, ¿cuántos empleados tiene la organización? ¿Cuál es la industria en la cual se desarrolla? ¿El tipo de información? Es importante poder entender bien en dónde se desenvuelve la empresa, porque eso va a ser determinante a la hora de desarrollar un gestor de vulnerabilidades. Después, también es importante el tema de el apetito del riesgo. Por ejemplo, los directivos, eh, ¿cuánto, qué ¿cuántos riesgos están dispuestos a asumir los directivos dentro de una organización? Por ejemplo, si están más propensos a asumir el riesgo, es probable que asuman el costo de no remediar una vulnerabilidad, una vulnerabilidad crítica, porque prefieren, por ejemplo, invertir el dinero en entregar un producto más rápido que entregar un producto de mayor calidad o seguro. Entonces es importante también entender esto a la hora de entender a la organización. Después tenemos lo que es el marco normativo que aplica a la organización. Por ejemplo, hay distintos marcos normativos que aplican de acuerdo, no sé, a la industria, a la información que manejan. Por ejemplo, si estamos hablando de información de datos personales, puede aplicar GDPR. Si estamos hablando con datos de personas de la Unión Europea, HIPAA, PCI DSS, las regulaciones o las normativas del Banco Central, etcétera. Y bueno, la sensibilidad de la información con la que estamos trabajando. Uno sabe que la información es el activo más importante actualmente en la mayoría de las empresas y por eso hay que protegerlo. Em, Bien, entonces, una vez que tenemos el contexto, también es necesario establecer políticas, estándares y controles de seguridad. Entonces, necesaria una política de seguridad de la información, que son declaraciones de alto nivel que establecen un poco hacia dónde quiere ir la organización y los objetivos de seguridad de la información en la organización. Em, las políticas, bueno, tienen que tener objetivos claros, roles y responsabilidades, directrices. Bien. Después, dentro de un estándar, tenemos como conjuntos de requisitos específicos que deben ser cumplidos para garantizar la seguridad de la información en una organización. Existen como distintos estándares de seguridad dentro de la industria que sirven para apoyarse con la política de seguridad y así ya puede ser que sea por una cuestión de requerimiento del negocio o por querer un poco mejorar la seguridad dentro de la organización. Hay distintos estándares, como por ejemplo la ISO 27001, o si estamos hablando, por ejemplo, en el ciclo de desarrollo del software, la ISO 12207, por ejemplo, o ASBS. Hay un montón de estándares de seguridad los que uno puede aplicar para como parte de todo el proceso. Y después tenemos los controles internos que en base a veces de la política y el estándar se definen también distintas actividades en las cuales se pueden ir realizando para poder ir mejorando la seguridad. Estas son medidas técnicas y administrativas que son implementadas para mitigar los riesgos de la información. Uno de esos podría ser, por ejemplo, un gestor de vulnerabilidades. Eh, Bien. Entonces, una de las políticas importantes que hay que tener, por ejemplo, si estamos hablando de una gestión de vulnerabilidades, es la del ciclo de vida de desarrollo del software. Ciclo de desarrollo de vida y desarrollo del software es un proceso que tiene que ser estructurado y que debe tener distintas etapas en las cuales son importantes para poder tener un producto de calidad con buen resultado. Entonces, por ejemplo,
tenemos como las distintas etapas en las cuales tenemos un desarrollo de un software, por ejemplo, la parte de la planificación, diseño, desarrollo, pruebas, implementación, mantenimiento y la parte, una vez que ya está la aplicación está deprecada, es el retiro. Bien, a todo este ciclo le podemos ir agregando seguridad en cada etapa del ciclo de vida de desarrollo del software. Bien, entonces siempre se le puede ir agregando distintas actividades de seguridad, que puede ser, por ejemplo, acá en la parte de planificación, un risk assessment, threat modeling, SAS, SCA, que son escáneres de seguridad, DAST, que también es un scan de seguridad, Pentest, Bug Bounty Program, y hay muchas más actividades, pero bueno, solo menciono algunas. Y a su vez, todo este proceso van a ir reportando como problemas de seguridad, vulnerabilidades, y si nosotros hacemos una gestión efectiva de las vulnerabilidades, vamos a ir mejorando un poco el ciclo de vida de desarrollo del software y se va a convertir en un ciclo de vida de desarrollo del software seguro. Eh, Bien, a su vez tenemos distintas metodologías, como por ejemplo DevSecOps. Y DevSecOps es una metodología que integra un poco la seguridad en cada etapa del ciclo de vida de desarrollo del software. Ahí un poco veíamos desde la planificación hasta la implementación, mantenimiento y retiro. Entonces la idea principal es mover la seguridad hacia la izquierda o shift left y incorporarla lo antes posible en todo este proceso. Bien. em, Entonces, un poco lo que hace esta metodología es como que fomenta la colaboración continua entre los distintos equipos de desarrollo, operaciones y seguridad para poder identificar y mitigar las vulnerabilidades de manera temprana. Está como muy focalizada en lo que es la automación de actividades. Entonces hay como herramientas que se pueden ir automatizando durante todo este proceso y entonces eso ayuda a que tener resultados de forma continua y estandarizados, entonces para una detección temprana y continua de vulnerabilidades. Estas son como algunas de las características que tiene Poco DevSecOps. Bien, y un poco para implementar esta metodología tenemos que también implementar herramientas de seguridad que ayudan eh, a automatizar todo este proceso y este ciclo de vida de desarrollo del software seguro. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, herramientas SaaS que básicamente lo que hacen es que en el código van revisando línea por línea si hay alguna línea de código vulnerable y reportan distintos tipos de vulnerabilidades. Bien, dentro de esto tenemos, por ejemplo, distintas proveedores. Acá tenemos algunas marcas, pero hay muchos más, un poco para dar una idea. Después tenemos, por ejemplo, para algo que se llama Software Composition Analysis que básicamente es análisis en los códigos tenemos como dependencias de otros códigos o de otras librerías, entonces busca dependencias vulnerables dentro del código y también tenemos como algunas herramientas que son como Dependablement, acá hay varias marcas y bueno, entonces hay muchas opciones que tenemos para implementar seguridad dentro del ciclo de vida de desarrollo del software. También tenemos la parte de escanes de infraestructura, que básicamente en el código también tenemos configuraciones de infraestructura y podemos analizar si dentro de esas configuraciones que están dentro de ese código hay algún problema de seguridad. Y después también tenemos lo que son los escáneres DAST. eh, y tenemos lo que es escáneres DAS, que básicamente son sobre aplicaciones que están ya desplegadas, que ya tenemos, por ejemplo, un servicio que tenga, por ejemplo, un servicio HTTP, que tenga un endpoint. Nosotros eh, podemos ejecutar scan y lo que hacen es simular como si fuera un ataque de eh, un ataque real haciendo modificaciones sobre la aplicación. Este tipo de solución también tenemos, a ver, un segundo, hay muchas providers, de acá te menciono algunos también, Tenable,
Burp Suite o WhatsApp. Y bueno, esto es lo que hace que la gestión de la seguridad, perdón, la gestión de las vulnerabilidades sea compleja. Entonces, como que uno se puede volver loco con tantas opciones. Entonces, eh, esto genera como algunas dificultades. Por ejemplo, cada herramienta tiene fortalezas, tiene debilidades. Por ejemplo, algunas reportan mejor vulnerabilidades que otras, algunas reportan algunas vulnerabilidades que otras herramientas no reportan. Eh, si estamos hablando del mismo tipo de escáner, se puede reportar la misma vulnerabilidad por múltiples herramientas. Y hay una cuestión que para mí es muy importante, que tenemos cada herramienta, sobre todo las herramientas pagas, tienen como también sus propios monitores de seguridad, en su propio lugar donde se gestionan las vulnerabilidades. Entonces, te podemos llegar a tener múltiples gestores de vulnerabilidades para poder eh, eh, s- mejorar la seguridad de una aplicación. Y esto puede llegar a ser un problema porque, por ejemplo, para un desarrollador puede resultar tedioso ir de un monitor a otro para ver qué problemas de seguridad tiene su aplicación. Eh, Después el tema de la detección de falsos positivos. Hay vulnerabilidades que reportan las herramientas, que muchas veces son vulnerabilidades que no son vulnerabilidades reales, ya sea porque se utiliza un método, la por ejemplo, una librería o una dependencia que tiene un método que no se utiliza en el código, pero bueno, la herramienta la reporta, o hay otro control que se implementa en el código que hace que esa vulnerabilidad no sea explotable. Hay múltiples situaciones en las cuales aparecen falsos positivos y bueno, es importante el tema de la detección de falsos positivos. eh, las vulnerabilidades duplicadas, por ejemplo, las herramientas de seguridad pueden reportar muchas veces cuando estamos en un ambiente de colaboración continua eh, o en un ambiente de SecOps. Lo que suele suceder es que eh, se reportan múltiples veces, se van haciendo escáneres de seguridad cada vez que se sube código. Entonces, la vulnerabilidad puede estar repetida múltiples veces, entonces detectar cuando hay una vulnerabilidad duplicada. Y por último, el tema de la asignación de vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿quién tiene que ver la vulnerabilidad y quién es el encargado de remediar esa vulnerabilidad? Son todas dificultades que tiene eh, un poco la gestión de estas herramientas de seguridad. Es por eso que se empezó la idea de un gestor de vulnerabilidades. Bien, entonces acá ahí empecé a investigar sobre Secure Code Box, que es básicamente un orquestador de seguridad. Secure Code Box está basado básicamente en estas tecnologías. Hay más tecnologías de por medio, pero bueno, para tener una idea, estas son las tecnologías básicas. Sobre todo esta que es Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de infraestructura, está desarrollado por Google. Entonces, lo que hace es, por ejemplo, va orquestando distintos containers que pueden ser containers de Docker para, por ejemplo, levantar un servicio o dentro de una infraestructura. Por ejemplo, un frontend con un backend, lo que sea. Si estamos integrados con Secure Code, lo que podemos hacer es como que Secure Code 2 toma todas las capacidades de Kubernetes, y en vez de tener containers con servicios web, tenemos herramientas de seguridad. Entonces te integra múltiples herramientas de seguridad en containers, y con Kubernetes los vas orquestando de una manera que, por ejemplo, puedes hacer escáner de manera continua o distintos tipos de escáner. Este Secure Code 2 es un proyecto de OWASP. OWASP es una comunidad muy importante dentro del ambiente de la seguridad de las aplicaciones, el que hace el OWASP Top 10. Hay muchos proyectos que están bajo el paraguas de OWASP, como Secure Code Box, Defect Dojo, OWASP U-Shop. Hay un montón de otros proyectos que son muy importantes, que están dentro de este OWASP. Y bueno, uno de ellos es Secure Code Box. Es una herramienta que es open source, quiere decir que es de código abierto. Cualquiera puede ver el código, tratar de entenderlo, y a su vez puede también colaborar. Y eso está muy bueno. Está basado en Kubernetes. eh,
y tiene, bueno, como les decía, tiene compatibilidad bueno, como gestores de vulnerabilidades. Es compatible también con una herramienta que se llama DefectDojo y también con algunas interfaces gráficas como que puede ser, en realidad es con Elasticsearch, con el cual se puede integrar Kibana, y entonces como que tenés distintas formas de visualizar vulnerabilidades. Tiene como otras características, como que también puedes enviar notificaciones personalizables, como Slack, mails, etcétera. Un poco lo que les comentaba, que tiene integración con múltiples herramientas de seguridad. Acá hay algunas, son más de 20 las que que se pueden integrar, y se trabaja mediante la API de Kubernetes. Em, Esta, esta API básicamente lo que para trabajar con esta API se utiliza una línea de comando que se llama QCTL, que básicamente lo que vos haces es, mediante instrucciones que vos le das desde la computadora, vos le vas diciendo qué tiene que ir haciendo. Y una de las cuestiones importantes es que las configuraciones, por ejemplo, qué scan hacer o cómo hacer los scans, qué tipo, el target, todo lo que es las definiciones del scan, cuando vas a hacerlo se hacen basadas en YAML, que son archivos de texto en los cuales vos le vas dando todas las indicaciones que vos necesitas para ejecutar un scan. Entonces, por medio de este archivo y con la API de Kubernetes, vos vas ejecutando los distintos scanners. Bien, tiene como varias características que son más que nada características también de Kubernetes, pero que también como que la han adaptado a Secure Code Box. Por ejemplo, el tema de los escaneos programados. Puedes, por ejemplo, ejecutar de manera periódica escanes de seguridad para detectar si hay alguna nueva vulnerabilidad dentro de la aplicación. O, por ejemplo, se puede hacer algo que se llama escaneos en cascada. Y esta creo que es una de las características más importantes y que tiene mayor valor dentro de Secure Code Box. Eh, Vos podés utilizar distintas herramientas y utilizarlas como de manera en cascada. Por ejemplo, podemos tener una herramienta como AMAS, que se dedica a todo lo que es a la enumeración de dominio. Entonces nosotros le damos un target y se enumera una lista de dominios. Con esa lista de dominios después podemos ejecutar un scan con WhatsApp. Entonces vos tenés automatizado el proceso de cómo escanear una infraestructura. Entonces puedes escanear toda una red, puedes escanear múltiples cosas. Después, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Git Repo Scanner, que básicamente te hace una enumeración de todos los repositorios que tenés en una organización de GitLab o GitHub. Entonces vos si enumerás todos los repositorios, después lo que puedes hacer es ejecutar un scan con SendGrep, que hace un scan de seguridad sobre los repositorios y te van detectando vulnerabilidades. Entonces puedes ir haciendo múltiples automatizaciones y ahí es como que depende un poco de la imaginación de uno. No sé, también surge con Nmap, podés ir detectando, por ejemplo, en una aplicación los puertos abiertos que vos tenés dentro de una aplicación y si te detectas que tenés el puerto 22 abierto, puedes hacer un ataque de fuerza bruta con Encrack, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, está muy buena esta característica y me parece que es de las más interesantes. Después tenés lo que es Service y Container Auto Discovery, que es una característica que también tiene que, por ejemplo, si vos como estamos hablando en un clúster de Kubernetes, por ejemplo, si tenemos un nuevo servicio que se crea dentro del clúster, en un namespace específico, por ejemplo, y tiene un servicio HTTP, puedes ejecutar automáticamente escáner con OWASP, por ejemplo. O lo mismo sucede si vos tenés un nuevo container, podés hacer un scan con Trivi para detectar dependencias vulnerables. Bien, entonces eh, también tiene integración con DefectDojo. Y DefectDojo es una herramienta que sirve para visualizar, sirve para gestionar las vulnerabilidades, básicamente. Entonces, básicamente es como una interfaz gráfica en la cual se pueden ir agregando todas las vulnerabilidades que se van reportando con las distintas herramientas de seguridad. Y tiene una versión libre, entonces se puede ir integrando con todas las herramientas que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué características tiene? Eh, Nada, es como una interfaz de gestión única. Unos minutos atrás hablaba de que tenemos como
múltiples herramientas que tienen como sus propios dashboards o sus propios pizarrones en los cuales vos vas gestionando las vulnerabilidades. Con Defecto yo lo que podemos hacer es utilizar una interfaz de gestión única y poder publicar todas las vulnerabilidades en un mismo lugar. Tiene una forma o una estructura de cómo gestionar las vulnerabilidades desde Product Type, Product, Engagement, que está muy buena, que hace que, por ejemplo, múltiples herramientas de seguridad se vean en una sola aplicación y se puedan gestionar de mejor manera. Entonces, se puede integrar con múltiples herramientas de seguridad mediante un poco otro de los problemas que tiene tener tantas herramientas de seguridad es que, por ejemplo, tenemos muchas, eh, cada herramienta entrega información en formatos distintos de acuerdo a las características que tiene esa herramienta. Por ejemplo, hay herramientas que te entregan en formato JSON, en otras HTML, en formato Sarif. Hay múltiples formatos y a su vez tiene una estructura distinta, cada uno tiene su estructura distinta. Entonces esta herramienta integra múltiples herramientas de seguridad mediante algo que se llama eh, parsers. Entonces lo que hace es que vos le envías el reporte que te da la herramienta y automáticamente detecta, por ejemplo, el patrón, cómo está la información distribuida y publica la vulnerabilidad en Defectoyo. Eso para mí está muy bueno y una característica muy importante. Tenés flujos de trabajo para las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad puedes hacer desde la parte del triaging, por ejemplo, para enriquecer una vulnerabilidad, o por ejemplo, eh, no sé, cuando vos querés definirla como falso positivo, que está fuera de alcance o que ya está mitigada, tenés un flujo de trabajo en la cual puedes trabajar con las vulnerabilidades. Después tenés la parte de gestión de usuarios, que para mí también es algo que es una característica que está muy buena, que tenés como la posibilidad de gestionar eh, los permisos por medio de usuarios o grupos de usuarios, tenés como roles globales, también individuales, entonces tiene como una segregación que permite que, por ejemplo, un desarrollador vea las vulnerabilidades solo que necesita ver y no, por ejemplo, las vulnerabilidades de toda una infraestructura que posiblemente no necesite ver y que estamos de alguna manera exponiéndonos a un riesgo si tenemos un desarrollador que tiene malas intenciones, por ejemplo. Entonces, con esto estamos cumpliendo también con el principio de mínimo privilegio. Eh, Tiene un poco el tema de la gestión de duplicados. Por ejemplo, si vos te reportás siempre la misma vulnerabilidad, no te la va a volver a crear. Incluso también y hallazgo remediado. Por ejemplo, si vos pones una vulnerabilidad, si una vulnerabilidad es reportada por una herramienta y después tenemos el mismo tipo de scan que no la reporta, también se puede automáticamente definir como remediada. Tenemos la parte de reportes personalizables. Sirve mucho, por ejemplo, cuando estamos hablando de auditorías. Entonces, de auditorías vos puedes crear reportes en los cuales mostrás, por ejemplo, alguna aplicación en particular. Está muy bueno. Y tenés integración con otras herramientas de gestión. Por ejemplo, se puede integrar con Jira, con Slack y con algún sistema de mensajería. Y la extensibilidad tiene una API en la cual también se puede hacer uso de esa API y extender un poco las características de Effectoyo. Bien, un poco para mostrar cómo, cómo funciona todo esto en conjunto. Yo armé un laboratorio y acá están un poco lo que yo detallé en el informe de tesis, todos los pasos que debido al poco tiempo que tenemos no me voy a poner a hacer cada uno de estos pasos, pero sí me gustaría mostrarles cómo funciona esta herramienta. Entonces, nada, acá está un poco cómo es la instalación y cómo es la configuración y la instalación de los escáneres. Y después cómo se ejecuta un scan y se publica una vulnerabilidad dentro de Effectoya. Bien, es por eso que tengo acá. Ah, no. Bien. Entonces, un poco para explicar cómo vamos a ir haciendo. Tengo como
algunas herramientas. Hay como herramientas que están cargadas o que están instaladas dentro de Secure Code Box. Y una vez que tenemos estas herramientas instaladas, lo que nosotros hacemos es crear un archivo que tiene toda la configuración necesaria para ejecutar un scan. Por ejemplo, en este caso, un scan Nmap y este es el target. Y después, mediante la línea de comando con kubectl, lo que hacemos es ejecutar este scan y Secure Code Box se encarga de publicarla en Defectdojo. Bien, entonces, nada, es hora de una demo que voy a rezarle al santito de las demos y voy a hacerla en vivo. Así que les voy a mostrar cómo funciona Secure Code Box para, para que ustedes lo vean en vivo. Bien, entonces yo actualmente ya tengo instalado Secure Code Box para mostrarles un poco. Yo estoy utilizando acá la API de Kubernetes y acá con esto, por ejemplo, yo estoy viendo cuáles son los namespaces que tengo instalado en Kubernetes y acá se puede ver que tengo Secure Code Box, tengo algunos escáneres instalados, tengo unos targets de demo para mostrar y tengo también instalado Defectdojo acá adentro. Bien, entonces se puede ver, por ejemplo, eh, acá podemos ver cómo está cómo es el operador. Acá tenemos cómo funciona Secure Code Box. Y después tenemos, por ejemplo, cómo está instalado eh, Defectdojo, por ejemplo, que está acá. También tenemos eh, un target que yo me bajé básicamente OWASP UShop y lo instalé acá para poder mostrarle, hacer una demo. Entonces acá tenemos esto. Esto como Defectdojo y tanto Defectdojo como UShop están montados en un clúster que está privado. Entonces lo que tengo que hacer es crear un proxy. Y acá creo un proxy, básicamente, para poder conectarme con Defectdojo y acá creo un proxy para poder conectarme con OWASP UShop. Entonces, me avisan si no ven la pantalla porque a veces me ha pasado que no estoy... Un segundo, voy a correr esto acá. ¿Están viendo, cierto? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces acá tengo instalado Defectdojo. Y como verán, no tengo nada cargado, no tengo ningún producto, nada cargado. También tengo OWASP UShop, que tengo toda la aplicación, que es básicamente una aplicación de OWASP. Lo que voy a hacer es ejecutar distintos scans que tengo acá instalado, que ahora se los muestro. Que tengo, eh, perdón, acá. Entonces tengo instalado AMAS, Nmap, Ngrep y SAP Automation Framework. Entonces lo que voy a hacer es correr DAS, que se hace con OWASP eh, en, en OWASP UShop, que es esa aplicación vulnerable. Entonces tengo aquí unos archivos, que por ejemplo SAP Automation Framework, en el cual yo puedo, si veo acá cómo está armado, se puede ver. Es medio complicado verlo así de forma tan rápida, pero lo que yo le digo acá es que cuál es el target, que es un poco es la URL de OAuth Shop. Bien. Eh, Acá digo cuál es el tipo de scan que voy a usar, que es SAP o WhatsApp. Y bueno, y acá se puede, con este archivo de configuración, yo voy a ejecutar el scan. Entonces, mediante la línea de comando, no F, yo lo que hago es ejecutar un scan. Bien, y acá se crea. Entonces acá podemos ver cómo tener, perdón, no es este comando, se puede ver acá cómo tenemos el scan. Bien, entonces, mientras tanto, voy a ir corriendo otras herramientas para que sea un poco más, un poco mejor la demo. Tengo, por ejemplo, Nmap, que, por ejemplo, puedo correr acá y acá también tenemos
scan type nmap y acá hay el target que es scanme.nmap.org. Entonces yo lo que voy a hacer es menos F. También voy a correr un scan sobre nmap. Por último, para terminar la demo, lo que quería hacer era, tengo yo un repositorio en el cual tengo una vulnerabilidad. Entonces yo lo que quiero hacer es un scan con SAS sobre este repositorio. Bien, entonces para hacer eso, a ver, limpiar un poco acá la pantalla para que se para arriba. Tengo Sengrep Scan configurado. Entonces yo puedo, acá en este archivo, yo tengo eh, definido que este es el target, que es el repositorio de GitHub que le acabo de mostrar, y le voy a hacer un scan de Sengrep. Bien, entonces yo le ejecuto este scan. Y entonces acá voy teniendo eh, todos los scans que voy ejecutando. Tenemos el de Nmap, el de Sengrep, el de SAP, y bueno, ya hay algunos que ya están terminados. El de Sengrep todavía no está listo. Pero bueno, entonces quiere decir que las vulnerabilidades deberían estar reportadas en DefectDojo. Entonces, si yo vuelvo a actualizar la página, ya me están apareciendo por lo menos ya dos de los escáneres que ya se han terminado. A su vez, tenemos, por ejemplo, acá, si yo quiero gestionar un poco los findings que voy encontrando, tengo acá toda la lista de findings que me ha reportado esta herramienta. No sé, y puedo ver acá, por ejemplo, este. Digo, ok, esta herramienta, esto es, puedo decir, un falso positivo, porque no es una vulnerabilidad o que sea. Entonces yo acá puedo ir gestionándola y voy a decir, bueno, esto es un falso positivo, por ejemplo, por decir algo. Y acá lo pongo como falso positivo y lo cierro. O a veces también puede detectar finding duplicado. Acá también tenés todo lo que es la gestión de usuarios. Entonces tenés como, eh, y se puede ir viendo todo lo que se va cargando dentro de DefectDojo. Bien, entonces acá ya está el último scan, que era el que de Sengrep, y también se ve un poco lo que veníamos hablando. Bien, entonces en eso consiste la demo. Entonces ahora volvemos un poco a la demo. No, no quiero demorarme mucho más porque me queda poco tiempo. Eh, esto era los videos era por si no me fallaba la demo, así que por suerte no me falló. Y bien, como conclusiones, nada, un poco los resultados que quería mostrar es que se abordó todo el proceso de gestión de vulnerabilidades de manera efectiva con herramientas como Secure Code Box y DefectDojo. Se presentaron distintos tipos de herramientas de SAS, DAS, JackScan, etcétera, que pueden servir para todo lo que es la gestión de vulnerabilidades. Se explicó la orquestación de seguridad con Secure Code Box y la gestión de vulnerabilidades con DefectDojo y se armó un laboratorio en el cual se demostró todas las características que estamos hablando. Perdón, ahí. Un poco los aportes es que se puede gestionar la seguridad con herramientas de código abierto como Secure Code Box y todas las herramientas que SAS, DAS que les estuve mostrando que también son de código abierto y DefectDojo. Entonces, los resultados que entregan son de una calidad aceptable y se puede gestionar de manera efectiva la seguridad. Se demostró un poco la capacidad de Secure Code Box desde la escalabilidad, todo lo que es la automatización de flujos y múltiples casos de uso. También la capacidad de DefectDojo, eh, no sé, desde la gestión de los hallazgos, de la gestión de usuarios, falsos positivos, etcétera. Se implementó un laboratorio de herramientas de seguridad para detectar vulnerabilidades. Un poco todo esto. Las limitaciones que tiene es un poco la de dependencia con múltiples tecnologías. Por ejemplo, eh, tenemos Docker, Helm, Kubernetes, se pueden mencionar otras más, no sé, Python, Golang, Django, el framework de Django. Hay un montón de cuestiones que a veces uno no las necesita saber, pero
pero por ejemplo, si vos querés colaborar en el proyecto, necesitas meterte un poco más e involucrarte. El soporte es limitado con las herramientas open source. Eh, Así, nosotros hay, por ejemplo, para Secure Code Box y tanto para Secure Code Box y para Defect Dojo tenés canales de, por ejemplo, por GitHub Issues o por un canal de Slack en el cual vos podés ir a pedir ayuda o pedir soporte. Pero bueno, la realidad es que todos estos proyectos open source se apoyan más que nada, es como en la buena voluntad no hay como plata de por medio o muchas veces, a veces sí, pero bueno. Entonces como que es difícil a veces que una rápida respuesta si vos tenés como este tipo de herramientas. Hay algunos componentes que le faltan madurez. Por ejemplo, hay algunas características que, por ejemplo, en ciertas situaciones, cuando estamos hablando, no sé, de escanes en cascada, eh, que necesitas configuraciones algunas especiales. Entonces, como que hay algunas componentes que todavía le faltan un poquito de madurez. No aplica a todos los casos de uso. Esto para mí es como que hay algunos casos excepcionales que no, que sería medio complicado o que no es que no se puede, no aplica, pero que tiene mucho eh, esfuerzo y no tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando estamos hablando en un pipeline de GitHub y uno quiere crear un scan de seguridad dentro de un pipeline, es mucho más rápido que ejecutar un scan por medio de Secure Code Box y después reportar la vulnerabilidad a Defectdojo. Eh, Tiene la interfaz gráfica de Effect es limitada. Esto se puede solucionar también porque también se puede conectar las bases de datos a distintas herramientas, como por ejemplo puede ser BigQuery Looker o Elasticsearch y Kibana. Se pueden hacer distintas combinaciones para mostrarla de estas maneras y mostrarla de manera efectiva y la verdad que está muy bueno. En ambientes productivos la configuración puede ser un poco compleja. Y, y bueno, y Defecto tiene algunas limitaciones cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos. Bien, por último, para ir cerrando, es que, bueno, si uno quiere implementar esto en un ambiente productivo, es importante que, eh, bueno, sería bueno tener, por ejemplo, configurado Defecto con una solución de single sign-on, configurar las bases de datos que estén, o sean bases de datos gestionadas, el tema de los permisos, usar credenciales con el mínimo con el principio de mínimo privilegio, eh, ajustar los permisos de las APIs, cuando hablo de la API, hablo de la API de Kubernetes, la API de Defectoyo. Usar bucket para almacenar la información, separar ambientes por namespace en Secure Code Box y limitar un poco los accesos a las aplicaciones como DefectDojo y Secure Code Box para reducir un poco la superficie de ataque. Nada, perdón si hablé muy rápido, es que era mucho contenido y, y bueno, la idea era presentar lo más que lo más que puedo porque la verdad que es mucho lo que había para presentar. Nada, muchas gracias y bueno, nada, estoy abierto a preguntas. Muy bien, gracias, Sergio. Muy bien. No, por nada. Bueno, entonces queda abierto a las preguntas en cualquier orden. Ujú. ¿Querés, Javier? Comenzá, no hay problema. Sí, no, en las conclusiones mencionaste que era complejo integrarlo a un entorno productivo. ¿Hiciste alguna experiencia o en base a qué hace esa afirmación? Eh, que no es que sea complejo, sino que necesita algunas cuestiones. Por ejemplo, yo cuando estoy trabajando, cuando le estoy haciendo la demostración, un poco hago uso de una API que tiene permisos administrativos. Entonces, por ejemplo, ahí no estoy utilizando el principio de mínimo privilegio y sería Ujú. bueno, por ejemplo, que la API tenga el principio de mínimo privilegio que solamente pueda reportar vulnerabilidades o crear productos dentro de Defect. Lo mismo sucede Defect Dojo, por ejemplo, también, sobre todo con Defect Dojo, el tema que por lo que le menciono. Defect Dojo tiene como múltiples componentes, tiene algo que se llama Celery, tiene base de datos. Entonces, si uno
crea o deploya de manera por default, hay, hay algunas cuestiones que estarían bueno que sean distintos. Por ejemplo, las bases de datos con las credenciales de admin que vienen por defecto, no es una base de datos gestionada. eh, y bueno, y también el tema de que si vos querés tener esto en un ambiente productivo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un gestor de vulnerabilidades y están todas las vulnerabilidades de una organización dentro de este lugar. Y entonces tiene que ser un ambiente muy restringido. Por ejemplo, no sé, hay cuestiones que podés hacer como IP whitelisting, por ejemplo, que solamente algunas IP, o crear una VPN, o crear una solución de single sign-on para poder acceder a a las vulnerabilidades. Ese tipo de cuestiones para mí requieren un poco, es un poco complejo. Claro. Arranqué con la pregunta, digamos, te tendría que decir que me gusta mucho el trabajo digamos, de analizar y implementar un gestor de vulnerabilidades con open source y que basarse en OWASP me parece una excelente decisión. O sea, primero tendría que haber dicho eso primero, pero soy medio salvaje. No, no, Eh, gracias. otra pregunta que te quería que me interesaba, digamos, para saber, es cuando vos también decís que OpenDojo tiene limitaciones con grandes volúmenes de datos. ¿Qué sería un gran volumen de datos hoy en día para vos? Y es que esto ya es en base a una experiencia personal, más que Ujú. la prueba del laboratorio, porque yo en el ambiente de trabajo lo tengo. Y a veces cuando en la organización en la que estamos trabajando tenemos como múltiples, como más de, por decir, más de 1000 eh, productos. Entonces a veces eso hace, no que funcione mal, pero sí que funcione un poquito lento. Entonces, capaz que lo que hay que hacer ahí es un poco escalar el servicio. Bueno, ya que está todo en Kubernetes, podés un poco incrementar los recursos que le das o que le asignás. Capaz que es una limitación que es de recursos más que nada. Pero bueno, eso es lo que me pasó en base a la experiencia. Ok, por mí. Eh, Bueno, bueno, te quería felicitar por el trabajo que hiciste. La tesis me pareció bien estructurada, cumpliste con los objetivos propuestos, está bien redactada, cumpliste con la forma. Hay algunas cuestiones mínimas que te voy a pedir que corrijas, principalmente algo que Graciela Pataro no lo hubiera dejado pasar, es el tema de citaste en 2 veces a Wikipedia, ¿sí? Ah, ok. Era muy restrictivo con eso, no corresponde, eso te voy a pedir que lo cambies, que le pongas fui a la fuente, estaba bien copiado, pero andate a la fuente donde está copiado en Wikipedia. Directamente Ok. anda a la fuente y no Wikipedia porque no es correcto que quede eso. Eso es una cuestión formal mínima que con ese cambio estaría subsanado. Después, dentro de los objetivos, vos habías planteado desarrollar procesos necesarios para la gestión de vulnerabilidades de manera efectiva. ¿Cómo si bien el jurado anterior te preguntó sobre cuestiones técnicas, yo te voy a preguntar sobre cuestiones de gestión, ¿sí? Ujú. ¿Cómo fue desarrollar o pensar un proceso de gestión de vulnerabilidades de manera efectiva? ¿Cómo fue? Perdón, la pregunta sería cómo. Claro, cómo repensaste el proceso? ¿Cómo debería ser el proceso de gestión de vulnerabilidades para ser gestionado de manera efectiva? Y un poco el Desde el tema lado de de... gestión, sí, no desde el lado técnico, sino desde cómo se Sí, sí, sí. planifica, cómo se controla, o sea, desde la parte de planificación, la gestión y después el control de eso. Un poco para tener una idea de cómo cómo implementar este gestor de vulnerabilidades, yo creo que es muy importante tener una idea de cómo funciona la empresa o la organización, porque no todas las organizaciones funcionan de la misma manera y no todos tienen las mismas necesidades. Entonces, un poco es como hacer un análisis de un poco de los riesgos a los que la empresa está expuesto, cuáles son las cuestiones eh, no sé, qué cuestiones como el apetito de riesgo que de los directivos están Sí, dispuestos a perdón, asumir. eso me parece muy interesante porque justamente iba a ese tema. Cómo esto lo relacionamos con la gestión de la seguridad y específicamente con la gestión de riesgo, porque eso tiene que estar bueno, enmarcado en lo que es la política de la organización y después bueno, en todos los manuales y después en lo que es la empresa considera y después en la gestión de los riesgos.
de seguridad. Claro, es que todo parte para mí desde una base, por ejemplo, de cuál es la línea que sigue la organización. Entonces, si vos tenés como una línea que la seguridad es como es poco importante o no tiene gran trascendencia, entonces, por ejemplo, todo este trabajo de gestión de las vulnerabilidades, por ejemplo, no va a generar el impacto que uno quisiera. Entonces, por eso para mí es importante establecer desde la base, desde los directivos, la política de seguridad, porque dentro de la política de la seguridad, un poco vos lo que vas a establecer son todas las directrices que son necesarias para poder gestionar la seguridad de la información. Y una de las ramas dentro de esas directrices tiene que ser la gestión de las vulnerabilidades o la gestión de la seguridad en las aplicaciones o ciclo de vida de desarrollo del software. Entonces, como que básicamente la idea mía es como ir desde la base, desde los directivos, qué piensan, cómo es la organización, cómo se tendría que estructurar una política de seguridad y en función de eso, en función de esas directrices, vos vas definiendo, por ejemplo, eh, la política de ciclo de vida de desarrollo del software y después al final un gestor de vulnerabilidad que haga cumplir un poco lo que dice la política de ciclo de vida de desarrollo del software. Sí. Y destaco otra cosa más de que vos dentro de lo que es desarrollo, cuando hablaste la palabra eficiencia, vos le das mucho peso a lo que es la entrega de aplicaciones y servicios más que en la eficiencia de gestión de vulnerabilidades. Y eso me parece importante, que para vos la eficiencia está en la entrega del desarrollo del producto. Por lo que pude ver en el trabajo y cómo está encarado de esa manera. Es así, ¿no? ¿Cómo, perdón? Discúlpame que no. Que vos le das mucho peso en la eficiencia, en la entrega de las aplicaciones y en la entrega del servicio. Por cómo está desarrollada la tesis y en el capítulo número 5 lo explicás de esa Sí, manera. así básicamente es como para mí es muy importante y, por ejemplo, que las herramientas funcionen, que puedan reportar las vulnerabilidades y que Ujú, y después no solo esa parte, sino también después cómo la parte de la gestión de las vulnerabilidades con respecto a los desarrolladores, cómo, por ejemplo, un desarrollador puede trabajar con una vulnerabilidad, los permisos sobre esa gestión, sobre esa vulnerabilidad y, por ejemplo, qué cuestiones puede hacer. También, por ejemplo, el tema de la gestión de falsos positivos, duplicados, todo eso ujú, hace como hace una gestión eficiente que para mí es muy importante porque el problema que hay dentro de la gestión de vulnerabilidades es que, como lo decía cuando hablaba de las herramientas, es que tenemos múltiples herramientas de seguridad y que cada una reporta de como el provider decide y no hay una forma muy estandarizada. Hay algunos formatos que se están definiendo como estándar, pero todavía no es, sí, como que no está todo muy estandarizado y cada uno tiene su propio visor. Entonces, ujú. eso hace como muy difícil la gestión. Y para mí un tema muy importante que es que la gestión de las vulnerabilidades, cuando vos reportás una vulnerabilidad a un desarrollador, esa vulnerabilidad tiene que ser una vulnerabilidad que sea real en lo posible, porque pasa que cuando vos reportás, me pasa a mí en la vida real, que vos cuando le reportás a un desarrollador una vulnerabilidad que no es real o que es un falso positivo, él te va a poner como que es falso positivo, pero si vos le reportás 100 vulnerabilidades y las 100 son un falso positivo, entonces estás generando como un retrabajo porque la verdad que y no es una gestión eficiente. Exacto, exacto. Sí, recalcaba la palabra eficiencia porque está en el título de tu trabajo. Y por último, de todos los aportes que vos hiciste, ¿cuál es el que vos consideras más importante de tu trabajo? ¿Puedes saber Déjame distinguir que alguno? revise para ver qué te... Eh, yo creo que el tema de la gestión de la seguridad con herramientas de código abierto, muchas veces uno piensa que cuando estamos hablando de herramientas que no son pagas, que son gratuitas, la seguridad como que no se tiene en cuenta o que no es importante. Y estas herramientas entregan resultados de calidad y lo mejor de todo es que son gratuitas, están abiertas a la comunidad y se pueden usar. Las limitaciones que uno tiene es que, bueno, obviamente que si vos vas a correr estas herramientas, necesitas una infraestructura para correrlas. Entonces van a tener los costos de infraestructura
que requieren, pero para mí que sean herramientas open source, para mí estuvo muy bueno. Y estuvo muy bueno también, por ejemplo, a mí el desarrollar este laboratorio también me hizo interactuar con los desarrolladores de la aplicación de Secure Codebox y como que la verdad es que estuvo muy bueno esa interacción y me permitió también, nada, cuando todo este trabajo me permitió hacer una charla de seguridad. Después la charla, hablando con los desarrolladores, la publicaron dentro de su página, a la charla que hice en la EcoParty. Entonces como que para mí eso como que genera una dinámica, la comunidad open source que está muy buena. Bueno, te felicito. No Muchas más gracias. preguntas. Le dejo la palabra a Darío. Gracias. Bueno, Sergio, buenas tardes. Buenas El tardes. tema estuvo muy interesante, la verdad que lo llevaste adelante muy bien. Justo te iba a hacer la misma observación que Diego con el tema de las Wikipedia Ah, en ok. las Ok. referencias. Sí, sí, que como dijo él, nos hubieran pegado para sacarlo, obviamente. No, yo lo que ya que hiciste tanto énfasis en digamos, en las herramientas de código abierto para desarrollar tu proyecto, yo quería saber si vos hiciste algún cuadro comparativo o comparaste con herramientas digamos, pagas para ver si realmente fuera del costo o estas tenían algún beneficio mejor que las pagos, digamos. Formalmente no lo he hecho. Sí tengo la experiencia de trabajar con ellas. Entonces, pero es una cuestión de mi experiencia laboral, porque yo trabajo con herramientas pagas y herramientas open source. Y, y hay algunas diferencias, más que nada, em, en la detección. Sí, más que nada, por ejemplo, la documentación de la vulnerabilidad. Eh, yo veo que, por ejemplo, herramientas que son open source a veces tienen la documentación o de la vulnerabilidad un poco menos detallada y es un poco más difícil entender cómo mitigar esa vulnerabilidad que una herramienta paga. Entonces, a veces las herramientas, por ejemplo, yo tengo la experiencia de usar SonarQube, que es la experiencia más reciente, o Snyk, y están muy documentadas y está muy bueno como, por ejemplo, podés ir remediando una vulnerabilidad porque te da muchas indicaciones de cómo, así está todo bien documentado, básicamente. No, perfecto. Bueno, gracias, muy No por amable. nada. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, entonces pasamos a la fase de reunión del jurado. Así que momentáneamente vamos a mandar a la sala, al waiting room. Ok. Vamos a quedarnos con Alejandro, ¿viste? Porque él es el director. Y en realidad los Sí, sí. directores Los lectores tienen voz, pero no tienen voto. tienen voz y no tienen voto. Pero, ¿viste? Yo antes cometía el error de sacarlo de la sala y no corresponde. No, en el reglamento de la maestría está, sí, eso lo dice. Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que está bien. Muy bien. Entonces, a ver, Sergio. Después de un ratito te llamamos, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Entonces, acá estamos. Ustedes No, tienen el trabajo es conciso y bueno, se respetó lo que se había planteado. Hubo una metodología de trabajo, hubo un plan, el plan se cumplió, los objetivos se cumplieron. Bueno, y los puso en tiempo y forma, eso es correcto. Eso también es importante. Sí, Sí, sí. La presentación para mí fue muy buena para el tipo de trabajo que tenía que mostrar. La presentación estuvo muy buena. sí. Mi trabajo, la verdad que me gustó, así que nada, digo, y el expositor, perdón, el flaco, iba a decir, disculpen, se nota que tiene experiencia y buen manejo, o sea, está no es trabajando que en esto. en ningún momento te titubeó ni en la presentación, ni en las preguntas, digamos, se nota que maneja el tema con profundidad, o sea que para mí, nada, es una tesis excelente, digamos. Sí, yo creo que Bien, también la demo y la aplicación que hizo, esto también suma también. Ujú. Ujú. muy En bien. vivo. Bien. En vivo, en vivo. Si quieren, bueno, le ponemos la mejor calificación si están de acuerdo. Sí, Listo, Podría perfecto. ser un 10. para mí sí, sí.
Sí, sí, Bueno, Perfecto. amerita. acá no hay Perfecto. mucho para discutir. Le voy a pedir entonces solamente que mande un nuevo ejemplar corrigiendo el tema de la... Corrigiendo esos dos temas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y, Fenómeno. que, Bueno, y en la justo. introducción que Ah, haga que justifique el texto en la introducción, que estaba desjustificado. sí. Ah, Queda feo. bueno, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, vamos a admitir. Ahí está. Bueno, Sergio, ¿qué te podemos decir? Vamos a empezar por la felicitación. Ah, bueno, muchas gracias. Este, señor Magíster, Muchas gracias. este, muy bueno el trabajo. Muy bueno lo que hiciste. eh, y te cabe la calificación de sobresaliente 10. Así que Muchas gracias. llegaste al tope. No, Muchas muy bien, gracias. muy bien. Y se nota que estás trabajando en el tema, ¿viste? Eso realmente es un plus que siempre tiene valor. Sí, sí. No me- Aparte que aporte a la comunidad de open source, o sea, aparte de felicitarlo por la tesis, lo felicito por el aporte con la comunidad open source, que me parece valioso para que este tipo de emprendimientos crezcan. Así que nada, una doble felicitación. Muchas Sí, gracias. La verdad que me pone muy sí. contento. Y bueno, sí, la verdad que he sido, estado muy bueno interactuar con la comunidad y poder tener la oportunidad de colaborar un poquito, mi granito de arena con ellos. Ha estado bueno. Bueno, felicitaciones y bueno, ahora a festejar Lo Sí, sí, más por tarde. único supuesto. que Ahora el asado viene. te vamos a pedir que corrijas el temita ese de las referencias Sí, y ok. también que prolijes un poquitito la introducción, que Ok, dice que hay un problema de formatos ahí, ¿viste? Fíjate, justificarlo, no sé. ok. Ahí es lo que se Bueno, puede mejorar, fíjate, ¿eh? Así que bien. hacelo tranquilo y mándame la nueva versión, ¿eh? Que esa es la que yo después paso a biblioteca. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, realmente te felicito nuevamente. Les Bueno, agradezco al jurado, por supuesto, felicitaciones al director también, que No, esto no, es gracias. Todo de él, es muy, muy, muy bueno estuvo lo que hizo. A mí me encantó también, pero bueno, no. No sí, quería, no quería, viste, sesgar al jurado, pero la verdad que está muy bueno lo que No, no, hizo y sí. realmente lo sabe, lo sabe en No, muy bueno profundidad. también. Muy bueno la demo también en vivo, eso está muy bueno. sí. Sí, 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 a mí fue, me hizo una demo completa y pasa que son difíciles de explicar las recetas, viste. Y esta vez con Está muy ausencia de bueno. Mr. Murphy en la Sí. demo. sí, sí, El, sí, sí, el era de el riesgo, pero bueno, me la jugué. No, muy bien, uno. perfecto. Sí. Bueno, entonces, gracias a todos, al jurado, seguramente nos veremos en una próxima oportunidad y buen fin de semana para todos. ¿Eh? Vale, Gracias. Semana Muchas largo. gracias. Gracias, Muchas Pedro. gracias. Gracias Chau, a chau. buen ustedes. fin de. Chao. Chau. Adiós, Chao, Juan. hasta Chau, luego. Muchas chau. gracias a todos. Chao. Felicitaciones. Chao. Chau, chau. Muchas gracias, Juan. Gracias.